Buenas tardes, querida familia Jackie Power. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar sobre la municipalización de San Felipe, Baja California. San Felipe, Baja California, es un puerto que se encuentra al suroeste de Mexicali. Actualmente, San Felipe, Baja California, cuenta con una población de 17.143 habitantes, según datos que proporcionó el INEGI. Desde hace 30 años aproximadamente que la ciudadanía, que los habitantes del puerto de San Felipe habían tenido mucho interés pues en crear que su puerto en el cual están viviendo se convierta en un municipio. Así que pues los habitantes de San Felipe, Baja California, desde ese tiempo, de hace 30 años, habían estado haciendo gestiones ante las autoridades competentes. De hace 30 años eran múltiples ayuntamientos precisamente que pasaron del anterior régimen de diferentes partidos políticos, ya que el puerto de San Felipe pertenecía pues a Mexicali, Baja California. Pero es el caso que dicha petición de los habitantes de San Felipe, Baja California, que nunca les hicieron caso, que nunca veían bien pues de acuerdo a sus intereses los anteriores gobiernos del anterior régimen, y por lo tanto nunca le dieron seguimiento pues a la causa que estaban solicitando pues los habitantes del referido puerto para llevar a cabo esa municipalización del puerto de San Felipe. Pero fue hasta el año 2018 cuando en las elecciones precisamente que se llevaron a cabo en el estado de Baja California, el partido Morena obtuvo un triunfo contundente, para que después de dicho triunfo entrara en funciones la 23 legislatura precisamente en el estado de Baja California. Y es así que esta 23 legislatura empezó a retomar ese caso, empezó a escuchar a los habitantes de San Felipe, Baja California, escuchando sobre toda la problemática y sobre todo ese interés que tenían ellos pues en que el gobierno del estado, que la legislatura, 23 legislatura, llevara a cabo esa municipalización del mismo. Por lo que se empezaron a dar ahí los primeros pasos, y fue así que el diputado Juan Manuel Molina García, diputado de la 23 legislatura, al cual le correspondía pues era parte de su jurisdicción del distrito que él encabeza, San Felipe, Baja California, empezó a retomar esa petición, ese interés, como dijimos antes, de los habitantes del puerto de San Felipe, y se empezaron a dar los primeros pasos. Y es así que se presentó precisamente una iniciativa para la municipalización precisamente del mismo el día 1 de agosto del año 2019. Fue así que el diputado Juan Manuel Molina García empezó a manejar ese asunto sobre esa solicitud, ese interés para llevar a cabo pues esa petición de los habitantes de San Felipe, y es el caso que el primer paso se dio el día 21, el 27 de septiembre del año 2019, que fue cuando se aprobó pues el dictamen número 94 de la Comisión de Gobernación y Legislación y Puntos Constitucionales, que encabeza el diputado Juan Manuel Molina. Viene el dictamen para esta sesión de la municipalización de San Felipe. ¿Qué contiene el dictamen y si ya está consensado, ya está acordado? Bueno, mira, desde que inició esta legislatura ha habido una ruta común. No he visto yo contratiempos en el tema de la municipalización de San Felipe,
porque como escuchaba hace rato, efectivamente eso no es un tema nuevo, es un tema muy viejo. Más de 30 años, más de 3 décadas que la gente de San Felipe empezó acciones tendientes a la municipalización. La diferencia es que ahora sí hubo quienes los escucharan y quienes, más allá de las palabras, los discursos y las promesas, les cumplieran. El día de hoy falta un paso para lograr ese decreto, un paso nada más. Nunca San Felipe estuvo tan cerca y nunca tuvo gente que estuviera verdaderamente convencida de su causa y que los apoyara, porque al final de cuentas todo esto se trataba de voluntades. Por 25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el Congreso local determinó la creación de San Felipe como 7º municipio del estado de Baja California, que le sigue a San Quintín en el camino de lograr su autonomía y elegir sus propias autoridades municipales. En la sesión plenaria no presencial de la 23 legislatura del estado, se presentó el dictamen 94 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, que preside el diputado de Morena, Juan Manuel Molina García, el cual fue aprobado dicho dictamen, dando el primer paso para la municipalización del puerto de San Felipe. En dicha votación, misma que se llevó a cabo en una sesión plenaria no presencial de la 23 legislatura del estado de Baja California, se aprobó dicho dictamen con 25 votos a favor, ninguno en contra y 0 abstenciones. Fue así que se dio el primer paso y el último paso precisamente surgió cuando fue aprobado el decreto número 246, precisamente con el cual pues se formaliza la municipalización del puerto de San Felipe, mismo que fue publicado el 1 de julio del año 2021 en el periódico oficial del estado de Baja California, por el cual se da formalmente la desincorporación de referido puerto de San Felipe de Mexicali, Baja California. El decreto 246 que municipaliza a San Felipe fue publicado el 1 de julio en el periódico oficial del estado, con lo cual se da formalidad al proceso para desincorporarse de Mexicali. El puerto tendrá un polígono de 10.808 kilómetros cuadrados, que incluye las islas e islotes ubicados en el Mar de Cortés, El Huerfanito, El Muerto, Encantada, Pomés, San Luis Gonzaga, Roca Consac, Miramar y Coloradito. También define el decreto que el primer ayuntamiento electo entrará en vigor tras las elecciones del 2024 y comenzarán funciones el 1 de octubre del mismo año. En San Felipe vamos a ver una transición muy ordenada. No se hizo el trabajo en vano durante 2 años. Ustedes acuérdense que casi duró 2 años. La iniciativa propiamente fue el 1 de agosto del 2019. Y eso es lo que básicamente significa. La publicación es el último paso legislativo para la creación del municipio. Lo siguiente ya es la transición. Es así pues de que con este segundo paso, con la aprobación del decreto 246 de la 23 legislatura, pues es como ya se da el último paso y se formaliza pues esa desincorporación y logra el puerto de San Felipe la municipalización del mismo. Es muy importante mencionar, es muy importante decir, compañeros, querida familia Jackie Power, que San Felipe es un puerto muy extenso, es un puerto muy turístico, muy bonito, que atrae mucho turismo, sobre todo de los ciudadanos norteamericanos y también mexicanos del estado de Sonora y de otras partes de la República, ¿verdad? Por ser un puerto turístico, pues, que tiene mucha afluencia del turismo, precisamente por todos esos beneficios que tiene el puerto.
también es muy importante decir que el puerto de San Felipe tiene un polígono de 10.808.8 kilómetros cuadrados, precisamente que incluye las islas y los islotes como el Huerfanito, el Muerto, la Encantada, Pomés, San Luis Gonzaga, Roca Consac, Miramar y el Coloradito. Es un polígono, como estamos comentando, bastante extenso, ¿verdad? Que tiene esa dimensión de los 10.808.8 kilómetros cuadrados precisamente. Entonces fue así pues que con este dictamen, con aprobación de este dictamen 246, pues ya fue el último paso precisamente para lograr la desincorporación del puerto de San Felipe de Mexicali, Baja California, y lograr así pues la municipalización del mismo. Pero también hay que mencionar que este decreto 246 pues también tiene otras consideraciones respecto para ver en donde se dice pues y se explica muy detalladamente cómo entraría en vigor precisamente cuál sería el proceso del séptimo municipio del estado de Baja California, que es el puerto de San Felipe. Entonces el decreto 246 también establece pues que el primer ayuntamiento del puerto de San Felipe, Baja California, que va a ser en el año de 2024, cuando se lleven a cabo las elecciones precisamente que se van a celebrar a nivel nacional en el año 2024. Entonces, en el año 2024 es así que los habitantes de San Felipe precisamente acudirán a las urnas para elegir el primer ayuntamiento del puerto de San Felipe, que sería el séptimo municipio del estado de Baja California. Entonces, el primer ayuntamiento entraría en vigor en las elecciones del 2024 y entraría en funciones el 1 de octubre del año 2024. Pero mientras tanto, precisamente va a entrar a ocupar precisamente toda esa situación que se dio acerca de ese decreto 246 que establece pues de que el primer ayuntamiento entrará hasta los que surjan el 2024 precisamente. También establece que mientras van a entrar unos consejeros fundacional, los que van a entrar mientras que entra el primer ayuntamiento oficial del puerto de San Felipe. Entonces va a entrar un consejo fundacional, mismo que estará integrado precisamente por 7 concejales, con respectivos suplentes, mismos que van a ser nombrados precisamente por una terna de 20 perfiles que va a mandar el gobernador del estado de Baja California precisamente al Congreso, a la 23 legislatura, para que de esos 20 perfiles se escojan pues a los 7 concejales, los cuales van a formar este consejo fundacional. Y dentro de estos concejales que van a ser nombrados por el Congreso, por el 23 Congreso de Baja California, son los que van a entrar precisamente en funciones, mientras que entra el primer ayuntamiento pues del puerto de San Felipe en el año de 2024. Pero ¿cómo van a estar integrados estos concejales? Van a estar integrados de la siguiente manera. Según el decreto 246, dicen precisamente que el Consejo Fundacional, precisamente que tendrá en vigor
el 1 de enero del año 2022 estará formado por un concejal presidente, por un concejal síndico y por 4 concejales regidores, mismos que entrarán a función precisamente para llevar a cabo pues toda esa transición mientras se elige pues el primer ayuntamiento electo en el puerto de San Felipe en el año 2024. Esta función de estos 7 concejales precisamente pues echarán a andar toda esa situación con la finalidad de ir recabando pues toda esa transición de los bienes, de los archivos, del patrimonio que hay del ayuntamiento de Mexicali como del ayuntamiento de Ensenada. En esa transición pues van a irse dando las cosas para que los concejales vayan recibiendo precisamente toda la documentación, archivos, mobiliarios, ¿verdad? Que le van a corresponder pues a este ayuntamiento, 7º ayuntamiento de Baja California, que es el puerto de San Felipe. Entonces todas esas cuestiones precisamente ellos se van a encargar pues de ante las autoridades de Mexicali, el cual era el ayuntamiento del cual dependía el puerto de San Felipe. Van a empezar una transición obviamente con el presidente municipal de Mexicali, así como con las autoridades, también el presidente municipal de Ensenada, Baja California, con la autoridad de Ensenada, para que le vayan pues, como dijimos anteriormente, que haya una transferencia de los bienes, de los archivos y todo lo demás. Entonces, pues como lo dijimos, ese consejo fundacional que va a estar en funciones mientras se elige el primer ayuntamiento electo del puerto de San Felipe en 2024, pues tiene una larga tarea pues de recolectar y de juntar, de ir organizando precisamente todo para el año 2024. ¿Y qué va a pasar precisamente en el año 2024 cuando entre ya el nuevo ayuntamiento electo, el primer ayuntamiento electo de San Felipe, Baja California? Pues todo, obviamente que ya cesará de sus funciones este consejo fundacional, precisamente, pero el mismo tiene que rendir un informe sobre las actividades que desempeñó desde el 1 de enero del año 2022, pues hasta que tome posesión todas las autoridades que surjan del primer ayuntamiento electo del puerto de San Felipe en el año de 2024. Entonces, pues yo creo que las cosas van a darse de esa manera. Así es que todos esos concejales de ese consejo que entrará en sus funciones, pues ahí a gobernar ahí San Felipe, en ese tiempo que ya estamos mencionando, pues van a tener muchas cosas que hacer dichas personas. Por ahí dice el diputado Juan Manuel Molina García, ¿verdad?, que estos concejales precisamente electos, que van a tener un sueldo muy decoroso, pero que vaya de acuerdo pues con la cuestión de la austeridad que se están aplicando pues en todas las dependencias del estado de Baja California, y que tienen bastante actividad, tienen muchas cosas que hacer, porque prácticamente pues tienen una misión bastante titánica de empezar a llevar a cabo toda esa transición de los bienes, de los archivos y todo eso lo demás. Y es muy importante también resaltar que este consejo fundacional va a tener un presupuesto propio precisamente en el puerto de San Felipe, para que lleven a cabo pues todo ese proceso de transición, ¿verdad? Y también por ahí, como lo menciona el diputado Juan Manuel Molina, que fue el que encabezó pues que encabezó precisamente y el que llevó a cabo prácticamente toda esta cuestión para que el puerto de San Felipe se convirtiera en el centro del municipio. También dice pues de que los empleados
los empleados, aunque también lo establece el decreto 246, los empleados que actualmente tiene el puerto de San Felipe van a seguir perteneciendo pues al nuevo ayuntamiento del puerto de San Felipe. Tanto trabajadores de confianza como trabajadores de base se le van a respetar todos los derechos individuales precisamente y de organización colectiva, de acuerdo con la ley del servicio civil de los trabajadores al servicio de los poderes del estado de Baja California, que no va a haber ningún problema precisamente sobre esa situación. Y también es muy importante decirlo, que una vez que este Consejo Fundacional termine sus labores por allá en el año 2024, cuando le entregue el poder al primer ayuntamiento electo en las urnas de San Felipe, que será el 7º municipio de Baja California, que este Consejo Fundacional tendrá que rendir un informe sobre sus labores, ¿verdad? Entonces toda esa situación es la que tiene que ver con toda esa situación. Entonces, pues también pues es muy importante, como lo menciona el diputado Molina, que en cuanto a digamos al edificio o las áreas, edificios que van a necesitar San Felipe, precisamente menciona que no viene siendo necesario y que no se podría de una primera instancia empezar a construir edificios o palacios en el mismo, ya que precisamente van a tener que utilizar como oficina precisamente ahorita la delegación que tiene el puerto de San Felipe y que pues pertenecía pues a la ciudad de Mexicali, Baja California. Entonces la delegación la delegación política de San Felipe va a ser como la sede principal pues administrativa para que se lleve a cabo toda esa transición, ¿verdad? De los poderes, ¿verdad? Ahí que se vayan dando paulatinamente y sobre todo la transición de lo que todo tiene que ver con los activos, archivos, ¿verdad? Bienes, sobre toda esa situación. Por lo tanto, que no es necesario que se construyan edificios o palacios ya pues ¿verdad? Para ahorrar prácticamente cuestiones de presupuesto, de dinero, ya que dice que pues también que no va a ser necesario porque los concejales van a tener mucha actividad, van a andar muy ocupados viajando pues tanto a Mexicali, Baja California como a Ensenada para llevar a cabo toda esa transición de lo mismo, ¿verdad? Entonces también dice que pues para la cuestión de los recursos ahí de San Felipe, Baja California, para la captación de recursos, dice que ahí hay muchos recursos, que ahí se van a poder captar muchos recursos, más de lo que la gente cree que puede sacar San Felipe, ya que San Felipe al haberse desincorporado ya de Mexicali en Baja California, pues que tiene un extenso margen pues tanto precisamente como en la zona marítima y como terrestre, ¿verdad? Y sobre todo pues que tiene las 2/3 partes del mar de Cortés para la explotación de toda esa zona, ¿verdad? Y pues cobrar los derechos que conlleva pues a todas las personas o sociedades mercantiles pues de que vayan a realizar ahí actividades de esa naturaleza, ¿verdad? Así es que también ahí aparte dice que sí va a haber la captación de muchos recursos porque ya al ser ya el 7º municipio ya formalmente pues obviamente que habrá más inversiones y de las cuales pues se van a captar ahí muchos recursos porque ahora ya no van a pedir autorización para la construcción o para el uso de suelo, ¿verdad? O autorizaciones para abrir algunos giros comerciales. Tanto ya no va a ser en Mexicali ni en Ensenada porque ya es un ayuntamiento pues en que ya va a tener las facultades precisamente y va a ser un ayuntamiento con todo el poder
y todas las facultades que tiene para llevar a cabo todas estas cosas. Entonces, así están las cosas, señores. Pues bien, pues ya se llevó a cabo, ya lograron los habitantes del puerto de San Felipe un sueño que tuvieron durante 30 años, ¿verdad? Que era un clamor de ellos para que se les escuchara, para que los atendieran, en el cual explicaban los anteriores gobiernos las razones y motivos por los cuales necesitaban ellos, pues, de que el puerto de San Felipe se hiciera municipio, ¿verdad? Por fin lograron ese anhelo, ese sueño. Y también hay que reconocer, hay que ver, ¿verdad?, que todo eso tuvo que ver, pues, definitivamente, pues, este gobierno que entró en el 2018, precisamente al poder, en el 18, el gobierno del partido Morena, y sobre todo, pues, el diputado Juan Manuel Molina García, que fue el que jugó un papel muy fundamental precisamente para lograr la municipalización del puerto de San Felipe y lograr así, pues, que sea el 7º municipio del estado de Baja California. Pues bien, señores, eso es todo lo que le quería comentar sobre esta situación. Se me hace un tema muy importante para el estado de Baja California y sobre todo, pues, también para los habitantes del puerto de San Felipe. Y yo, en lo personal, aprovecho, pues, ahí para hacer un comercial a favor del puerto de San Felipe. Los invito, Jackie Power, la familia, los amigos, las personas que nos estén viendo tanto en Estados Unidos como en México, ¿verdad? En Sonora, aquí en Estados Unidos, en California, Arizona, a que vengan y nos visiten en este puerto de San Felipe, ¿verdad? Que es un puerto muy bello, que tiene una atracción turística bastante bonita, ¿verdad? Y es un puerto ya que tiene fama internacional por esas especies marítimas, ¿verdad?, que están en peligro de extinción, como la vaquita marina y otros ejemplares por ahí acuáticos muy famosos, ¿verdad? Entonces, está muy bien aquí San Felipe. Los invito a que vengan, a que conozcan, ¿verdad? Para que vean que todo ese atractivo turístico que tiene de las playas muy bonitas, los precios y todo lo demás están muy accesibles para todas las personas. Así es que los invito a que vengan al puerto de San Felipe, que pues ya prácticamente ya logró ser un municipio más del estado de Baja California.
hasta la vista, querida familia Jackie Power, hasta la vista. Sí les encargo que le den like al video, que le den like precisamente y que se suscriban al canal, que inviten a personas a suscribirse al canal, porque acuérdense que los likes son muy importantes para vencer el algoritmo de YouTube y llegar a más personas y a lugares más recónditos y que nos vean tanto en México precisamente como al extranjero. Hasta la vista, querida familia Jackie Power. Hasta la vista. Bye.